Esto es República Frontera, un espacio abierto a la libre circulación de ideas. Soy Arturo González, analista global con perspectiva histórica, y está conmigo Fernando Todd, consejero de empresas familiares. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, o días, o noches, dependiendo de cuándo nos escuchen. Esto es República Frontera, un espacio abierto a la libre circulación de ideas. Soy Arturo González, analista global con perspectiva histórica, y ya saben que me acompaña Fernando Todd, consejero de familias empresarias. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí otra vez compartiendo este espacio, el tercer episodio de esta serie. Así es. Bueno, sí, oficialmente es el episodio 2, porque tuvimos un episodio 0, muy raro, pero tuvimos un episodio 0, conteos que tenemos, ¿verdad? Porque nosotros quisimos honrar a los mayas. A los mayas, exactamente. Y empezamos en el 0, ¿no? Pero bueno, con un gusto estar con ustedes y platicar y tener esta conversación para ver varios temas que están bien interesantes, vas a ver. Pero bueno, antes tenemos por ahí algo que comentar, ¿no, Fernando? Bueno, sí, hay un comentario de Mario Tavares en referencia al podcast anterior, donde nos recuerda que olvidamos a Satya Nadella, que es CEO de Microsoft. Nos invita a Seattle. Espero que esta invitación vaya acompañada de boletos, porque de otra manera no la entiendo. Y nos dice que allá está inundado de gente de la India. Bueno, Seattle es un punto donde hay mucha industria de la tecnología del software, y pues hace sentido, ¿no? Por ello, yo apoyo y veo como algo urgente y de seguridad nacional, tanto de Estados Unidos, México y Canadá, el que haya una gran integración entre estos tres países. Y creo que toca un punto medular que quizás sea el hilo conductor de este podcast: la integración económica de la República Frontera, ¿sí? México, Estados Unidos y Canadá. Yo creo que estamos muy cerca y estamos muy lejos de que eso suceda. Porque si bien es cierto, tenemos el TEMEC, que da el marco jurídico para que la integración económica se dé, creo que aún las diferencias políticas y las diferencias económicas y la desigualdad en muchos sentidos en los tres países han complicado y van a seguir complicando la integración a futuro. Y creo que este tema de la guerra pues tampoco abona mucho a una completa integración. Vamos viendo cómo se desarrolla en este sentido. ¿Tú cómo lo ves, Arturo? Sin duda, fíjate, bueno, el tema de la integración económica se está dando por una cuestión de dinámicas, por una cuestión de movimientos geoeconómicos, geopolíticos, necesidades que tiene Estados Unidos en estos momentos, ¿no? Pero hay muchos desafíos en la relación entre México, Estados Unidos y Canadá, principalmente la de México con Estados Unidos. Pues el tema de la migración, evidentemente, es uno de ellos. El tema de la seguridad fronteriza, el narcotráfico, la misma relación comercial de pronto también entra en situaciones complicadas, ¿no? Entonces, híjole, sí, es difícil de pronto hablar hacia otros pasos, la desigualdad, las diferencias, etcétera. Pero bueno, creo que el primer paso es el reconocimiento del presente, de la realidad en la que nos encontramos en Norteamérica y del momento tan importante en el que nos enfrentamos. Y bueno, precisamente el primer tema, Fernando, tiene que ver con esto. Toca este tema de la integración y toca la relación de México con Estados Unidos y de México con el mundo. Vamos a empezar. Charlie, mete cortina. Adelante. Bueno, el primer tema que traigo aquí es a propósito de
una noticia que por ahí circuló. Me parece que es interesante el planteamiento que se hace en este escenario y preguntarnos, ¿no? Y preguntar si China está utilizando a México como un trampolín para saltar al mercado de los Estados Unidos en medio de una guerra arancelaria, de la guerra comercial que sabemos inició Donald Trump en 2018 y que, bueno, está generando una disminución del flujo de las exportaciones de China hacia los Estados Unidos, porque pues, evidentemente es cada vez más caro importar desde China para Estados Unidos, cada vez es más caro, y eso hace que los Estados Unidos busquen otras fuentes de proveeduría. México pues es una de ellas, principalmente por el tratado, por la cercanía y demás. Pero no solo es beneficioso esto para Estados Unidos y para México. Estamos viendo que para China está representando un trampolín. Y fíjense lo que está pasando, porque esta noticia que les comento plantea un escenario interesante en donde hay compañías de capital chino que están llegando a México y que de alguna forma no están entrando por los canales tradicionales en donde se registra la inversión extranjera directa y están entrando o se están contabilizando como inversión nacional, como inversión mexicana, es decir, como si fuera una empresa mexicana, aunque bueno, es capital chino. Y la nota hablaba de una empresa Manghua, una compañía muy grande en la que está instalada actualmente en Nuevo León, Fernando, fabricante de muebles que está exportando a los Estados Unidos, muebles de oficina principalmente, pero que pues, se vende como una empresa que fabrica muebles hechos en México y que además se considera como una empresa mexicana. Y este disfraz que está ocurriendo, curioso, en México, pues hace que tengamos un subregistro de inversión extranjera directa en el caso de China. No ocurre así con los Estados Unidos. Y por otro lado, como que tergiversa un poco lo que está pasando en materia de inversión y de proveeduría hacia los Estados Unidos. Y nos llevaría a preguntar, ¿cuánto de lo que se está incrementando de exportación de México a los Estados Unidos es en realidad de empresas mexicanas o digámoslo norteamericanas y cuántos son de empresas asiáticas, principalmente chinas, que están de alguna forma como un poco disfrazadas? Bueno, esto nos lleva a una realidad interesante, un poco novedosa en ese sentido, y bueno, plantea retos también, ¿no, Fernando? Claro, y es que, ¿sabes qué? Hay mucha inversión china en el norte de México. Hay incluso inversionistas chinos que vienen de visita con una mochila y una tarjeta y lo que vienen es a buscar qué empresa comprar. Entonces quizá la inversión se está registrando a través de empresas mexicanas ya constituidas, ya operando, que están recibiendo inversionistas chinos, ¿no? Puede ser que por ahí venga de alguna manera el tema, pero también a los chinos les plantea retos, no les está haciendo tan sencillo operar en México, ¿sí? Porque se están encontrando un shock cultural importante al momento de hacer negocios. Déjame te platico cómo opera en lo general una empresa de las que hasta hace algunos años conocíamos como inversión extranjera, principalmente norteamericana o de cualquier otro país de Occidente. Llegaban, se contrataban con una de las 4 grandes firmas, EY, Price, KPMG o la otra que se Deloitte. me olvidó ahorita. Deloitte. Creo que ya le dije. Deloitte, Price, KPMG y PwC, ¿sí? Que son las cuatro grandes firmas que tienen oficinas en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, estas oficinas, yo que estoy en Seattle, en Estados Unidos, voy a la oficina de Deloitte
y me contacta con la oficina de Monterrey, y entonces dentro de la misma oficina, pues te dan toda la asesoría de contabilidad, legal, todo lo que requieras para venir. Los chinos no tienen ese puente. Entonces los chinos están batallando incluso para conectar con proveeduría local de servicios, ¿sí? Yo he estado en reuniones con varios inversionistas chinos y para empezar, no hablan inglés, mucho menos hablan español, vienen con intérprete, ¿sí? Vienen con un intérprete que les traduce en tiempo real y les cuesta mucho entender toda nuestra tramitología, porque ya es una autorización del Estado y aquí tenemos que ir a la parte federal, a la parte estatal, a la parte municipal y dependiendo el giro, pues son muchos otros trámites, ¿no? Y a nivel cultural, yo difiero de la nota que nos presentaste, difiero del contenido, pues, de la nota, porque ahí dice, no, trabajamos muy contentos con los mexicanos. Lo que estamos viendo es que no entienden cómo trabajamos. Y ellos están como más acostumbrados a que cuando trabajan en el extranjero, trabajan en Tailandia, trabajan en Malasia, trabajan en otros países con otra cultura diferente y donde puedes construir una relación distinta con el empresa, con los trabajadores. Aquí se topan con los sindicatos, aquí se topan con las 8 horas, aquí se topan con otra serie de derechos conquistados que no les hace tan fácil realmente a los chinos venir a conocer. Que lo van a dominar, que lo van a hacer en el futuro cercano, no lo dudo. Pero fíjate que aquí nos plantea un reto, Arturo, también muy importante. ¿Cuál es este reto? ¿Qué queremos para las pymes mexicanas? Porque todas estas empresas chinas, coreanas, japonesas que están viniendo son muchas veces proveedores de grandes empresas, ¿sí? Y le están quitando el espacio a las empresas, no que le estén quitando el espacio a las, porque no quiero sonar como Trump, ¿no? Pero son competencia de las empresas mexicanas, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el beneficio real al final del día de todo este fenómeno que estamos hablando del nearshoring cuando no profesionalizamos a nuestras empresas para que puedan competir, ¿no? Claro, y la nota de referencia que detona esta plática es una nota de BBC News que se titula cómo China utiliza a México como puerta trasera, entre comillas, para ingresar sus productos en Estados Unidos. Y el caso que habla principalmente, pues inicia el reportaje con Manghua en Monterrey. Pero esto que tú comentas, Fernando, que nos pone en la disyuntiva, a ver, México tiene 40 años acercándose a la cultura empresarial estadounidense, ¿no? Estamos, principalmente en el norte, está tratando de igualar la cultura empresarial estadounidense, bueno, la referencia que se tiene, ¿no? Evidentemente probablemente no estamos compenetrados del todo, pero sí hay muchos tintes, hay muchas formas que se están aplicando en México, ¿no? Entonces, de pronto, el que lleguen empresarios chinos, inversionistas, busquen, como tú bien lo describiste, este know-how, esta forma de hacerlo, de comprar empresas mexicanas, registrar inversión como nacional, disfrazarse, perderse un poco y encontrarse con que la realidad del país, de México, pues es muy diferente a la que ellos tienen en su cultura empresarial en China, y encontrarse también con que hay barreras importantes que tienen que suplir, bueno, o superar, ¿no? Cuestiones simplemente pues, de los derechos laborales, ¿no? Es una cuestión muy básica. Hay otro tipo de elementos. Pero hay un factor que no podemos perder de vista, de que esta realidad de la llegada de la inversión china a México es una clara muestra de cómo la complejidad en la que nos encontramos inmersos a nivel global aterriza en nuestro país.
y está aterrizando y está transformando la realidad de nuestro país. Por muy lejano que nos parezca la lucha de estos dos gigantes de Estados Unidos y China, está teniendo una incidencia en nuestro país y no podemos perder de vista eso. Charlie, ¿puedes poner la gráfica, por favor, para que nos ubiquemos? Fíjense, esta gráfica es de CBRE Research, esa empresa consultora que produce mucha información relacionada con temas inmobiliarios y principalmente inmobiliarios industriales. Habla de la demanda, cómo ha crecido la demanda de superficie industrial en México hasta 2023, y hay un crecimiento enorme de 2019 a 2023 producto del nearshoring. Pero fíjense, ¿quién es el país que está generando más demanda? Es China, en México, ojo, en México. 40% de la demanda está generándose desde China. Luego viene Estados Unidos. Lo curioso del caso es que, como lo decía hace un momento, esto no se está reflejando en la inversión extranjera directa, porque por mucho el país que lidera el ranking de inversión extranjera directa en México es Estados Unidos, y en segundo lugar no figura China, está más abajo, porque está entrando por mecanismos diferentes, como también ya lo mencionaste, Fernando. Entonces, bueno, hay una realidad aquí nueva, ojo con eso, que lo entendamos en México, no solo es nuestro intercambio comercial con los Estados Unidos como lo veníamos haciendo en los últimos 30, 40 años, sino que está reconfigurándose a una forma distinta, canales distintos, pero también el riesgo que esto implica en la relación entre México y Estados Unidos, porque Joe Biden no lo dice tan abiertamente, pero creo que también lo cree y lo ha dejado ver por ahí. De hecho, ha habido reuniones con funcionarios mexicanos en donde les dicen, hey, ojo con la inversión que está llegando a México, tienen que poner más atención los canales que están utilizando. Pero Donald Trump ha sido muy claro, y Donald Trump está peleando otra vez la presidencia de Estados Unidos. Ha dicho, nosotros no queremos que lleguen armadoras, ensambladoras chinas a México, no queremos inversión china en México, no queremos que nos vendan los productos chinos a través de la frontera de México. Ojo con eso. Ojo con eso, porque el próximo año viene la renegociación del TEMEC. Sí, estamos cerca y ahí va a ser un tema, claro, o sea, en la medida en la que vean Estados Unidos que México está albergando mucha inversión china, pues va a haber un tema ahí. Ojo, nosotros no estamos tampoco diciendo qué tenemos que hacer, no, simplemente observemos el fenómeno y Claro. tomemos en cuenta que está sucediendo y que puede generar desafíos, retos, problemas, y estar preparados a cómo lo vamos a enfrentar, ¿no? Claro. No, definitivamente, y creo que esto nos plantea muchos posibles escenarios y como bien dices, no podemos ahorita decir tenemos que hacer esto o lo otro, solamente tenemos que observar, estar atentos y entender el por qué están pasando las cosas, porque muchas veces no nos damos el tiempo de entender la raíz del contexto que estamos viviendo, ¿no? Y que estamos en medio de esta lucha geopolítica. O sea, no hay forma de zafarnos, estamos en medio, ¿no? Hay que tomar partido, hay que no sé, decantarse. ¿no? Digo, estamos en medio, al menos ubicarnos ahí y luego ya analizar, bueno, cómo construimos decisiones en medio de esa realidad, ¿no? Porque, Claro, no nos vaya a pasar lo mismo que a la chinita, que se perdió en el bosque de la China. Muy bien, ahí está. Charlie, pon la cortinilla porque ya estoy diciendo chistes malos, güey. Ahí está, ya con toda la potencia de la cortinilla. Bueno, vamos a hablar de tu madre patria, Fernando. A ver, pones el video, Charlie, por favor, para introducirnos al tema. Miércoles escribí una carta dirigida a toda la ciudadanía. En ella les planteaba si merecía la pena soportar el acoso que desde hace 10 años
sufre mi familia a cambio de presidir el Gobierno de España. Hoy, tras estos días de reflexión, tengo la respuesta clara. Si aceptamos que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena. Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio, de la insidia y de la falsedad hacia terceras personas, entonces no merece la pena. Si permitimos que las mentiras más groseras sustituyan el debate respetuoso y racional basado en evidencias, entonces no merece la pena. Por muy alto que sea, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta y ver cómo se intenta destruir su dignidad sin el más mínimo fundamento. Tal y como les anuncié, necesitaba parar y reflexionar sobre todo ello. Y sé que la carta que les envié pudo desconcertar porque no obedece a ningún cálculo político. Y es cierto. Soy consciente de que he mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible. He reconocido ante quienes buscan quebrarme, no por quién soy, sino por lo que represento, que duele vivir esta situación, que no deseo a nadie. También porque, sea cual sea nuestro oficio, nuestra responsabilidad laboral, vivimos en una sociedad donde solo se nos enseña y se nos exige mantener la marcha a toda costa. Pero hay veces en que la única forma de avanzar es detenerse, reflexionar y decidir con claridad por dónde queremos caminar. Bueno, pues ahí está Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. En estos días dio un discurso pues atípico. Es la anécdota que nos da pie a analizar otra cosa, ¿no? Primero, pues, ¿qué está pasando en España, no? Hay una acusación que hace una organización vinculada con la derecha en España contra Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno español, acusándola de corrupción, de tráfico de influencias, de otras cosas. Y bueno, esta situación, estas denuncias llevan al presidente del gobierno español, a Pedro Sánchez, a analizar la posibilidad de una renuncia, de dejar el cargo, considerando, bueno, que se está afectando su entorno familiar y que pues tiene que analizar si vale la pena o no seguir. Al final decide, y este es el discurso, decide continuar después de varios días de incertidumbre, pero nos lleva a todo esto a una reflexión, porque esto que está pasando en España, Fernando, no es exclusivo de España. Lo hemos visto en Latinoamérica, lo vimos en Bolivia, en Perú, en Ecuador, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Argentina. Y es un fenómeno que bien pudiéramos llamar la judicialización de la política. Bueno, en Estados Unidos. En Estados Unidos, claro. ¿Qué está pasando? Es decir, las diferencias políticas, las diferencias entre fracciones se están llevando a los tribunales, o se pretenden llevar a los tribunales, acusando o lanzando acusaciones para descalificar o descarrilar proyectos políticos. Más allá de la razón o no que pueda tener cada uno de los casos, habría que analizarlos por separado. Creo que lo importante es el fenómeno, porque en México también pues, estamos a un paso de que esto ocurra. Bueno, en México estamos un paso más allá. Estamos en contra del Poder Judicial completo, güey. Por ejemplo, bueno, y es justo a lo que quiero plantear, y voy a esa pregunta, ¿no? La judicialización de la política nos lleva, por consecuencia, a la politización de la justicia. A la politización de la justicia. Entonces, se vuelve cada vez más tentador para un gobierno controlar el Poder Judicial, para evitar este tipo de situaciones, ¿no? No, claro. Y, a ver, no nos debemos ser los sorprendidos. El Poder Judicial siempre ha estado controlado de una u otra manera por el poder político en turno, ¿no? Siempre, eso siempre ha ocurrido.
Sin embargo, ahorita, teniendo tanto que corregir el Poder Judicial, estamos tratando de corregir algo que a lo mejor no es el momento, ni el lugar, ni las formas. Y creo que también aquí nos cruzamos en una intersección, Arturo, en donde se cruzan, por un lado, esta politización de la justicia, y por otro lado, las fake news, toda esta corriente de información de complicada confirmación, ¿sí? Donde va generando en la opinión pública una idea que tiende a llevarte a un lado o a otro lado del prisma político. Entonces, creo que el fenómeno de las fake news, junto con este apoyo judicial para presionar sobre una u otra causa, te van complicando la vida a ti como ciudadano promedio, ¿no? Porque cuántas fake news, cuánta información acerca de paraísos fiscales, de casas, de actos de corrupción, tenemos día a día que realmente no tenemos tiempo de analizar, no sabemos cuál es verdad y cuál es mentira. Y esto es muy delicado porque se nos van ahora sí que las rolas verdaderas, porque ya las confundimos con las falsas, o las falsas porque las confundimos con las verdaderas. Estamos totalmente perdidos. Y la utilización al final de todas este juego de denuncias y estas judicializaciones o intentos de judicializaciones de enemistades políticas, nos lleva a un escenario, digo, por un lado de polarización, evidentemente, pero otro también de que no se resuelvan, del altísimo riesgo que no se resuelvan y que tengan el efecto contrario que algunos suponen que pudiera tener, que es que los políticos se cuiden más a la hora de cometer tropelías, sino al contrario, dicen, no, pues si se puede denunciar con toda facilidad y no pasa nada, pues es un incentivo para seguir haciendo tropelías, ¿no? O al contrario, como lo estamos viendo en el caso de Estados Unidos, Donald Trump haciéndola de víctima, diciendo soy víctima de una persecución política, ¿no? Como lo han dicho otros en su momento en otros lados, ¿no? Entonces, entramos en un escenario muy oscuro, porque ¿cómo construir una normalidad democrática en un escenario en el que, como bien dices tú, pues no se sabe qué es verdad y qué es mentira, si hay algo que perseguir o no, y si hay imparcialidad o no de los poderes, del Poder Judicial, o los poderes judiciales, hablando de varios países, ¿no? Y entonces el camino se empieza a allanar para desplantes autoritarios, para evitar entonces todo ese cúmulo de denuncias y de salpicaduras que se dan, o sea, como de pronto estamos en nuestros países en unos escenarios en donde parece que agarran la porquería y la avientan al abanico y que les salpique a todos, ¿no? Que al cabo, pues, ¿qué más da, no? En ese escenario, pues el camino para el autoritarismo queda perfectamente pavimentado, ¿no? ¿Por qué? Porque va a llegar alguien y dice, a ver, no, ya basta, entonces vamos a controlar todos los aparatos del Estado y vamos a controlar también los medios de comunicación y vamos a controlar también las plataformas, pues para evitar todo ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, es decir, el otro extremo, ¿no? Es que yo creo que aquí la pregunta es, ¿tenemos estructura para gobernarnos actualmente? En el nivel que tú me quieras decir, Esa es la local, gran pregunta. estatal, federal o internacional. Hemos hablado tú y yo acerca de si la ONU está rebasada o no lo está, y realmente hoy por hoy yo siento que hay pocos mecanismos para ejercer la justicia, entendiendo la justicia como a mí me la enseñaron en esas aulas donde estás ahorita justamente transmitiendo, que reconozco Aquí en la Ibero. varios ladrillos que grafiteé por allá. Aquí los vi, ya los vi. En la Ibero me enseñaron que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde.
pero no tenemos una estructura hoy por hoy en nuestro estado, que me quieras llamar, estado mexicano o en el ámbito internacional, no tenemos una estructura para darle a cada quien lo que le corresponda, porque además de la falta de estructura que tenemos, estamos viviendo una época de las fake news, de la posverdad y de una serie de factores que complican realmente las decisiones en ese sentido, cuando, además de todo esto, la velocidad en la que pasan las cosas es muy rápido y no estamos respondiendo a nada. Es que es impresionante, es abrumador, ¿no? Ahora te quiero preguntar, y tal vez ya para ir cerrando este segmento, ¿qué tanto de lo que estamos viendo hoy en términos políticos y esto de la judicialización de la política y la politización de la justicia no está relacionado con la hiperpersonalización de la política? Es decir, cada vez pesan más los personajes que las instituciones. Claro. Y las instituciones se vuelven meros instrumentos de los personajes en turno. Claro. Y que las ideas. Dime tú, el 90%, por irme muy bajo, el 90% de los candidatos a cualquier puesto de elección en cualquier país del mundo, para no personalizarlo de ninguna manera, ¿qué porcentaje de estas personas representan algún grupo, a alguna idea, algún plan, algún proyecto que conozcamos? O sea, parece que la intención es postular al que jale más gente. Lo hemos visto en otros países, obviamente, no en el nuestro, que partidos políticos contratan futbolistas, contratan artistas para salvar el registro, porque eso es un negocio para ellos. Pero no hay atrás de una posición política, no hay una idea. No hay sustancia, no hay sustancia, no hay un uh-huh. trabajo de comunidad. Entonces, si no tenemos un sueño, si no tenemos un factor común, vamos a tientas ya locas, ¿no? Así es, pues ahí está, y es un tema que seguiremos abordando, evidentemente, en República Frontera, porque o sea, hay muchos casos, y sí es de preocuparse, ¿no? El deterioro de la calidad democrática y sobre todo el deterioro de la calidad republicana en muchos de los países, y bueno, en donde no son república, porque España no es una república, es un reino. Somos reino, no olvides. Es un reino. Bueno, pues ahí la calidad democrática y constitucional al final, pero bueno, pues vamos a darle al siguiente y último tema. Fernando Todd tuvo a bien recordarme el día de hoy algo que comentamos en su momento ya en 2022, me parece, ¿sí? Si puedes poner ahí el mensaje. Mira, yo había puesto una nota, a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, todas las potencias del mundo han decidido aumentar aún más sus gastos de defensa. Bueno, que hay que decir, en ese entonces el gasto de defensa, comparado con el de ahora, pues era casi una caricatura, el de hoy es mucho más grande, ¿no? Y mencionabas tú, Fernando, eso que pusiste, ¿no? Sí, ¿dónde están los hippies cuando más se les necesita? Sí, y yo decía, bueno, ahora... Haciendo un llamado a que ya estamos todos locos, necesitamos hacer un llamado a la paz, ¿no? Que los hippies siempre pues nos han ayudado en ese sentido, son nuestros héroes de estos momentos, ¿no? Bueno, la referencia obligada es, yo mencionaba, ahora son hipsters abriendo cafés. Bueno, hay que ver una cosa, ¿no? Los hippies, bueno, ya puedes quitar la imagen, Charlie. En los años 60, finales de los años 60, 1968, 1969, estas protestas masivas que se hicieron en muchos países, en muchas universidades del mundo, pero que en Estados Unidos cobraron un matiz
particular, porque eran protestas en contra de la guerra de Vietnam, particularmente. En México las protestas tenían otro sentido, eran en contra de la represión política del régimen de Gustavo Díaz Ordaz. En Francia tuvieron también otro cariz y en varias partes, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos, las protestas eran pacifistas en contra de la guerra de Vietnam. Luego tuvimos en 2001, en 2002, con la guerra en Afganistán, y luego en 2003 la guerra en Irak, otras manifestaciones en los Estados Unidos de gente que salió a las calles en contra de estas guerras que, sobre todo la de Irak, consideran justificada. Y terminó siendo una gran mentira el montaje que hizo Estados Unidos diciendo que Irak tenía armas de destrucción masiva. Pero fíjense ahora lo que está pasando, 20 años, poco más, 20 años después, con las protestas en las universidades de los Estados Unidos. Ahora vamos a ver un video, Charlie. Violentos enfrentamientos en la Universidad de California en Estados Unidos entre manifestantes pro-palestinos y pro-israelíes. Los policías antidisturbios se concentraron en el campus californiano tras un violento estallido en el campamento pro-palestino que terminó en batalla campal. Los disturbios se produjeron cerca de una de las tiendas en la que los manifestantes pro-palestinos habían levantado barricadas para protegerse y los pro-israelíes intentaron derribarla. Fíjate, creo que la gran novedad en este caso es que, bueno, tanto en la guerra de Vietnam y en la guerra de Irak, Estados Unidos participaba de forma directa, o sea, su ejército estaba involucrado y estaba dentro de los dos países, ¿no? En este caso, Estados Unidos tiene una participación indirecta, muy importante, muy importante, en apoyo a Israel, al Estado de Israel, que está emprendiendo una guerra muy cruenta y me atrevo a decir desproporcionada con lo que ellos dicen Hamás, pero en realidad es con toda la comunidad palestina de Gaza, que ya ha producido 35,000 muertos, la gran mayoría civiles. Entonces, estamos viendo que el territorio estadounidense y las universidades de Estados Unidos son campo de batalla de las ideas entre quienes están a favor de la protección del pueblo palestino y quienes están a favor de las acciones de Israel en esta guerra. Y bueno, es una situación muy compleja que ha llevado a la toma de las universidades, la Universidad de Columbia, la Universidad de la UCLA en California, en Los Ángeles, en donde vemos que llegaron y tomaron las universidades y bueno, las desalojaron por petición de las juntas directivas. La policía entró, cargó con los manifestantes, los sacó como pudo y bueno, el escenario no pinta que se va a acabar ahí. Vamos a ver que se recrudezca esta situación. Creo que aquí el escenario es interesante, o sea, hay un despertar distinto de una conciencia de lo que está ocurriendo a nivel global en las universidades de Estados Unidos. Y me llama mucho la atención de cómo esta guerra de Irak provoca un nivel de crispación, la guerra de Israel, perdón, genera un nivel de crispación mayor al que vimos, por ejemplo, de la guerra de Rusia contra Ucrania, en donde Ucrania es apoyado por la OTAN y Estados Unidos, y Rusia pues tiene también por ahí apoyo de Irán, de China, de Corea del Norte, etc. Esa crispación no la vemos en esta guerra y la estamos viendo en la guerra de Israel y Palestina. Y bueno, ahí lo dejo por el momento. No, es de llamar la atención, ¿no? Lo que está pasando en las universidades de Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Bueno, quizá en la guerra Rusia-Ucrania no se veía tal desproporción, considerando que Ucrania quizá tenía el respaldo de la OTAN, a diferencia de Palestina, que es un estado empobrecido. De reconocimiento limitado también, ¿eh? De reconocimiento limitado y esto además de que a través de las redes sociales pues podemos ver en tiempo real pues la masacre que está ocurriendo en Palestina, ¿no? Creo que, como tú bien señalas, es desproporcionado. Creo que dentro de algunos años
quizá más pronto que eso, habremos de ver que no era cierto que Israel no sabía del ataque de Hamás y que igual que con las Torres Gemelas pudieron haber sido un escenario sembrado. Pero creo que estos factores pues impulsan como para que haya un apoyo más ferviente por la causa palestina, porque están fluyendo, digamos, las imágenes tan tristes de lo que está pasando por allá. Sí, y creo que, bueno, hay dos aspectos que llaman mucho mi atención. Uno de ellos es el tema de la lucha por el derecho a existir. O sea, de hecho, el derecho a existir no solo como pueblo, sino como Estado. Por un lado, pues están los israelíes que tienen mayor capacidad económica, militar, política, para reclamar su derecho a la existencia como Estado, y además tienen un gran apoyo de Occidente, hay que decirlo. Por otro lado están los palestinos en una situación más precaria, casi en una guerra de guerrillas, con grupos extremistas tratando de enarbolar la bandera del Estado palestino, apoyados por un sector de comunidades en Oriente Medio, Irán, los rebeldes hutíes, las fuerzas chiíes en Irak, Hezbollah en Líbano, y otros grupos por ahí, también algunos extremistas. Entonces, el discurso por quién tiene mayor derecho a existir, fíjate, o sea, pues de entrada me parece eso sí, no, una barbaridad, güey. Un quebradero de cabeza, ¿no? Sí, Fernando. No, que es una barbaridad. En pleno siglo XXI estar hablando de quién tiene derecho a existir o no. Exacto. ¿Por qué? Porque al final el tema de la prevalencia de uno sobre otro en el derecho a existir, pues nos ha conducido a genocidios, hay que decirlo como es, ha conducido a limpiezas étnicas. Lo vimos en Yugoslavia, lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, o sea, lo vimos en la Primera Guerra Mundial en Turquía con Armenia, con los armenios. Es decir, como yo tengo más derecho a existir que tú, pues, y tú eres una amenaza para mí, pues bye, adiós, ¿no? Te tengo que exterminar o mandar a otro lado, ¿no? Eso es por un lado. Pero por el otro, me llama mucho la atención, Fernando, no sé si lo has notado, que por lo regular, quienes defienden o quienes están del lado de los palestinos, con las razones que tengan y muchas de ellas muy válidas, suelen también estar o suelen justificar a Rusia en sus acciones contra Ucrania. Son dos guerras diferentes, pero de alguna manera están conectadas. Y que quienes están a favor de Ucrania o que están manifestando apoyo a Ucrania en la guerra con Rusia, también suelen estar del lado de Israel. Pero fíjate, pasa algo curioso. En la guerra de Ucrania, el agresor es Rusia y el agredido es Ucrania, aunque Ucrania tenga también un gran respaldo de Occidente. En el caso de Israel y Palestina, el agredido, en principio, se asumió Israel, pero bueno, ya hemos visto que hay una desproporción, pero hoy el agredido es Palestina o los palestinos y el agresor es Israel en estas acciones o respuestas desproporcionadas. Entonces, como que de pronto, si lo ves así, si llegara un extraterrestre y revisara estas posturas, diría, caray, no entiendo. O sea, claro. ¿Cómo está esto configurado? No entiendo. O sea, ¿cómo puedes apoyar en un lado al agresor y en otro al agredido y del otro lado viceversa? Como que no cuadra, ¿no? No sé. De entrada me genera esa duda, ¿no? No sé cómo lo veas. A lo mejor es lo que los abogados llamamos el exceso a la legítima defensa. ¿No? O sea, por un lado Israel no fue proporcional el ataque a Palestina después de sufrir el bombardeo por parte de Hamás, ¿sí? Entonces, creo que a partir de ahí, y además, que bueno, ya hay quizás más largo el conflicto. Claro. Rusia-Palestina, y hay más sensibilidad sobre el tema en muchos lados, pero sea lo que sea, ojalá que pronto se acabe la guerra en Rusia, en Palestina, en Ucrania, en Israel,
Medio Oriente y en todos lados, pero es la guerra inevitable, mi querido Arturo. Déjanos con esa reflexión para Yo creo, terminar este episodio. fíjate que hay quienes hacen ver que la guerra es inevitable. Yo creo que es inevitable cuando las dos facciones cancelan la posibilidad de diálogo. O sea, es decir, cuando uno niega el derecho de interlocución al otro, la guerra es inevitable. Claro. El tema es no cancelar la vía de diálogo y el reconocimiento al otro, a su existencia y a su voz. El problema es que parece que estamos entrando en dinámicas geopolíticas en donde se están cancelando todas las vías de diálogo y de reconocimiento del otro a expresar sus derechos y sus puntos de vista. Entrando en esa dinámica, cuando ya no hay posibilidad de diálogo, pues la guerra sí se vuelve inevitable. El problema es no llegar hasta ahí. Y claro, yo lo vuelvo a decir y lo diré siempre. En ese escenario, quienes están amasando, quienes están con las ansias en sus manos, pues son los señores de la guerra, los que venden las armas, los que las fabrican y las venden y que están armando a medio mundo. Entonces, así Claro. es. Pues muy bien. Pues llegamos ya al final, creo que ya Rápido, estamos, se pasó de voladísima, ¿no? Entonces, bueno, nada más antes de irnos, Fernando, recordar que nos pueden ver en YouTube, en nuestro canal República Frontera, o escuchar en Spotify, en República Frontera, y pues ahí estamos, comenten, platiquen, díganos algún tema que les gustaría que abordáramos, con muchísimo gusto, y pues estaremos leyendo sus comentarios con toda libertad y gusto también, ¿no? Fernando, vámonos, ya es viernes, creo que toca la botana, ¿no? Muy bien. Mi querido Arturo, un abrazo, un gusto, Charlie. Muchísimas gracias por todo. Estamos en contacto, nos vemos el próximo viernes. Misma hora, mismo canal. Suscríbanse, píquenle a la campanita y todo lo que se hace en estos casos.